Bien, a esta función vamos a buscar intervalos donde la función es creciente, donde es decreciente, valores mínimos locales de la función, valores máximos locales, intervalos donde la función es cóncava hacia arriba, intervalos donde la función es cóncava hacia abajo y coordenadas de puntos de inflexión y finalmente tratar de esbozarla. Bien, para poder encontrar los intervalos donde la función es creciente, en primer lugar es importante considerar los puntos críticos de mi primera derivada, puesto que la primera derivada me va a decir dónde mi función es creciente o decreciente, y la segunda derivada me va a dar información de dónde la función es cóncava hacia arriba, dónde es cóncava hacia abajo. Entonces, lo primero que vamos a realizar es obtener nuestra derivada, la cual sería en este caso 3 por 2x cuadrado más 2 por 3x menos 36. Y esto es igual a 6x cuadrado más 6x menos 36. Entonces, en primer lugar, necesitamos buscar los valores donde los valores críticos de nuestra función. ¿Cuáles son los valores críticos donde nuestra función, en este caso la derivada de la función, se hace cero? Entonces vamos a buscar los puntos críticos, es decir, donde 6x cuadrado más 6x menos 36 es igual a 0. En primer lugar, aquí simplificamos por 6, nos va a quedar x cuadrado más x menos 6 igual a 0, cosa que se puede factorizar, ¿verdad? Por x más 3 y x menos 2 igual a 0, lo que implica que x es igual a menos 3 o x es igual a 2. Bien, entonces tenemos los dos puntos críticos de nuestra primera derivada. Entonces vamos a evaluar nuestra primera derivada en los intervalos que se han creado. ¿Cuáles son los intervalos que se han creado? Menos infinito al menos 3, del menos 3 al 2 y del 2 al infinito. Bien. Entonces vamos a evaluar nuestra función en cada uno de estos intervalos. Si nuestra derivada evaluada en aquellos puntos, si la derivada evaluada en un punto C perteneciente a cualquiera de esos intervalos es mayor que 0, hablamos de un intervalo donde la función es creciente. Y si la derivada evaluada en esos puntos es menor que 0, estamos hablando de un sector decreciente. Bien, entonces vamos a evaluar nuestra función en aquellos lugares. Vamos a tomar en primer lugar, por ejemplo, del intervalo, vamos a llamar intervalo 1, intervalo 2, intervalo 3. Vamos a tomar el 1. Vamos a tomar el menos 4, por ejemplo. Entonces vamos a evaluar nuestra derivada en menos 4, lo cual nos quedaría, vamos a tomar nuestra función como la que habíamos visto. Entonces sería 6 por menos 4 al cuadrado más 6 por menos 4 menos 36, lo cual nos va a dar 6 por 4 al cuadrado, que es 16, lo cual entonces es 96, menos 24 menos 36, lo cual es positivo. Entonces tenemos nuestro primer intervalo que es positivo. Así que nuestro primer intervalo, nuestra función es creciente. Luego tenemos nuestra función en el segundo intervalo, que vamos a evaluar, por ejemplo, en el 0. El 0 es el más fácil. Nuestra función entonces en el 0 nos quedaría 6 por 0 al cuadrado más 6 por 0 menos 36. Y esto nos da menos 36, lo cual es negativo, ¿verdad? Entonces tenemos un sector donde un intervalo donde nuestra función es
decreciente. Y en tercer lugar, vamos a ver otro intervalo del 2 al infinito, donde vamos a tomar, por ejemplo, el 3. F' de 3, nuestra derivada hablada en ese punto, vamos a tener 6 por 3 al cuadrado, más 6 por 3 menos 36, lo cual nos da 6 por 3 al cuadrado, que es 6 por 9, 54, más 6 por 3, 18, menos 36, lo cual nos da positivo. Entonces, esto significa que nuestra función es creciente ¿en qué intervalos? Del menos infinito al menos 3, unión 2 al más infinito. Bien. Y ahí es importante también considerar que los intervalos son cerrados en esos puntos porque los incluimos. Y luego va a ser decreciente en el intervalo menos 3 al menos 3 al 2. Bien, eso consta de hablar de los intervalos de crecimiento y decrecimiento de una función.